Son las 8 de la noche, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Noticiero Hechos, emisión estelar. Y aparentemente, Manuel y amigos televidentes, hace unos segundos se registró un sismo. Así es, un pequeño movimiento telúrico. Digo aparentemente porque no estoy segura. No estoy segura. Así es, les saludamos en este 18 de octubre. Somos Hechos, emisión estelar, y a continuación nuestros titulares. Dale, papi. Dale. El drama humano de los migrantes hondureños continúa. Avanzan contracorriente con un objetivo en mente: llegar a Estados Unidos. Le tenemos un informe completo. Las condiciones de lluvia continuarán en el territorio nacional. Protección Civil actualizó el reporte de daños. Los estudiantes de educación media se sometieron a nivel nacional a la prueba de aptitudes y aprendizaje. En breve, todos los detalles de la segunda y última jornada. Hoy en los tribunales la Fiscalía presentó la acusación en el caso Corruptela. Los detalles más adelante. En Nicaragua, un masivo despido de médicos han denunciado organizaciones humanitarias. Así es, comenzamos con las noticias y tenemos un informe completo sobre lo que ha estado ocurriendo con esta caravana de migrantes hondureños que salió de territorio de ese país para dirigirse hacia los Estados Unidos. Un equipo de Noticiero Hechos le ha estado dando seguimiento a esta situación. Así es, pasó la noche en la zona fronteriza. Vamos a continuación con el reporte de Ingmar Batres y el camarógrafo Ricardo Tobar. Sin abrigo ni comida, han pasado decenas de hondureños desde hace varios días. Tras dejarlo todo e iniciar una travesía por tierras centroamericanas, están determinados a cruzar el Triángulo Norte. No traigo nada de comida y necesitamos alimentos para que nosotros podamos pasar, pues. La meta de todos nosotros, el objetivo es llegar a Estados Unidos. Recorrieron en caravana Honduras hasta llegar a la frontera El Amatillo, donde solo 200 lograron cruzar el puente La Amistad. El resto quedó varado. Fue a ellos a quienes acompañamos en una noche que parecía interminable. ¿Está dispuesta hasta llegar a Estados Unidos? Sí. Primeramente Dios es la idea. Sí. El Salvador les brindó una mano, pero atendió la crisis migratoria como si se tratara de una excursión masiva. Exigían cédulas de identidad, pasaportes y permisos notariados para que los vecinos pudieran avanzar por la vía legal, pero no todos los tenían y hubo quienes, en solidaridad, se quedaron con ellos. Sí. ¿Por qué no han cruzado? ¿Van a esperar a todas estas personas? Sí, porque nos están pidiendo el pasaporte y yo no tengo pasaporte para ellos. Sí, yo ando los papeles, pero yo no me voy por la gente que anda con los niños, que andamos todos en grupo y no nos podemos ir adelante. Jesús le dijo que quitaran la piedra del sepulcro donde... La noche transcurría entre cánticos y oraciones bajo la mirada fija de las fuerzas especiales de las policías de Honduras y El Salvador. Vamos a llegar y cumplir nuestro sueño y vamos a llegar hasta donde nosotros queremos llegar. De pronto, los primeros rayos del sol pusieron al descubierto los rostros de este drama humano. Un nuevo día comenzó y las ganas de seguir se renovaron. Estaban determinados a seguir su ruta, incluso exponiendo su vida al intentar cruzar el río Huascorán. Hijo, pues, dale, papi. Dale. Vaya, mira. No, pues sí, estoy consciente del riesgo que puede ocasionar mi viaje para allá, pues. ¿Está dispuesto a asumirlo? Estoy dispuesto a asumirlo. La fuerza del río Huascorán, que divide Honduras y El Salvador, no impidió que las personas desarrollaran su sueño. Lo cierto es que la misma fuerza de este cauce obligó a algunos otros a regresar hasta Honduras, pero esto no quiere decir que van a desistir de buscar el sueño americano. Desde Honduras, con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Y en la frontera San Cristóbal entre Guatemala y El Salvador también es parte de la ruta de la caravana de migrantes hondureños. Ahí se encuentra la periodista Crisia Recinos, a quien saludamos esta noche. Crisia, cuéntanos, ¿qué está pasando? Así es, Roxana, Manuel, muy buenas noches. Nosotros estamos acá. Hasta esta hora se estima que unos 500 hondureños han ingresado a las fronteras salvadoreñas y han salido con rumbo a Guatemala. Desde esta frontera, desde San Cristóbal, un aproximado de 120 hondureños. ¿Qué los motiva? ¿Qué los lleva a iniciar esta travesía hasta Estados Unidos? Bueno, está conmigo don Javier, quien ha dejado en Honduras a su familia, a 3 y a 4 de sus hijos, y está acá para cumplir ese sueño. Dice que está dispuesto a todo hasta llegar a su destino. Cuéntenos, ¿cómo ha sido pasar por las fronteras acá, pasar por El Salvador? Y cuéntenos un poco de la travesía que han tenido que enfrentar.
Mire, la travesía ahorita, estos varones los trataron bien, ahorita en salvadoreño, ahorita que vamos a cruzar la frontera aquí, Guatemala, tal vez los tratan bien a uno, ¿me entiendes? Así como ellos los mandan a uno, ¿me entiendes? El sueño de nosotros es trabajar para mantener a nuestros hijos, nuestras familias, porque no podemos, no hay comida en todo el territorio hondureño, ¿me entiendes? ¿Cómo les ha tocado el paso por acá? Me imagino no todos llevan dinero, no tienen un lugar a donde quedarse. Por ejemplo, ahora, ¿cómo van a hacer para quedar? Vamos a ver si vamos rumbo ahí, pulante, caminando. No tenemos carro, no tenemos dinero, no tenemos nada, no tenemos alimentos, tal vez pidiendo va. ¿Me entiendes? El presidente Trump decía que si ustedes llegaban hasta la frontera con México, incluso hablaba de presencia militar allá. ¿Tienen temor ustedes de lo que puede ocurrir al llegar a la frontera con Estados Unidos? Si hay trabajo ahí, si hay trabajo, así como el presidente que dijo que va a recibir ahí en México, él lo recibe a uno con gran cariño y nosotros lo podemos apoyar a él. ¿Están dispuestos a llegar a trabajar? A trabajar nada más, a trabajar, para ganar el pan de cada día. Como dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Pues nosotros no podemos robar, no podemos, ¿me entiendes? Correcto, muchísimas gracias, don Javier. Manuel, Roxana, esta es parte de la situación que se vive acá. Nosotros nos encontramos con este grupo de aproximadamente 15 hondureños que van con rumbo a Guatemala. ¿Qué es lo que ellos dicen? No tienen comida, no tienen un lugar donde quedarse, pero sin embargo están dispuestos a llegar hasta donde lleguen sus consecuencias. También comentarles que, ¿qué nos decían? Mucha solidaridad por parte del transporte de carga, de los señores conductores de transporte de carga, que en muchas ocasiones les han ayudado. Ahí vemos este camión que viene proveniente también de Honduras, si ustedes ven que lleva mensajes en contra del presidente hondureño, y es lo que ya nos mencionaban las personas que están acá, es inconformidad que hay, y eso es lo que los ha llevado a tomar esta decisión de dejar su país. Como les reiteramos, no se trata, y como lo decía también Igmar en su reporte, no se trata de que estas personas lo hagan con un fin turístico, no se trata de que estén dispuestos a dejar su familia, sino es la necesidad lo que ellos tienen en común, y es lo que los motiva a dejar su tierra. Esto es lo que está pasando acá en San Cristóbal. Manuel, Roxana, no sé si tienen una consulta al respecto. Así es, Crisia, definitivamente que este es un tema hasta cierto punto un tanto espinoso. ¿Por qué? Definitivamente los gobiernos de Centroamérica piden un buen trato para sus migrantes, ya sea que están en territorio de México o territorio de Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto situaciones hoy que son cuestionables desde todo punto de vista. La situación de estos hondureños que seguramente, como la persona con la que tú hablabas, hay una historia detrás de cada uno, una situación que lo lleva a migrar. Y entonces el punto es, ¿por qué a veces se les da el trato a estas personas que no nos gusta que le den a nuestros migrantes cuando llegan a territorio mexicano o cuando llegan incluso a territorio estadounidense? Es triste la historia de esta gente, Crisia, y definitivamente hay todo un drama humano detrás de su situación. Así es, Manuel, y es lo que nos compartían ellos, que es bastante difícil, y lo que ellos piden es que cuando pasen, ya sea por acá, por El Salvador, o ahora que van ya con rumbo a Guatemala, es el trato que se les da, tener un lugar o alguien que te ofrezca un plato de comida, nos decían ellos. Es una situación bastante difícil y que sin duda ahí nos cuestiona el lado humano a todos, de lo que ellos están atravesando y de cómo tal vez nosotros podemos aportar desde nuestro lugar donde estamos. Eso es parte de lo que ocurre acá. Nosotros trataremos de esperar, porque nos dicen que todavía podría ser que llegue un grupo mayor de hondureños. Se habla de aproximadamente 100 hondureños más que podrían llegar a esta frontera para intentar pasar a Guatemala, y nosotros les estaremos trasladando los detalles acá en las próximas emisiones de Noticiero Hechos. Muy bien, Crisia, muchas gracias. Justamente eso te iba a consultar, si se esperaba la llegada de más a través de esta frontera. Vamos a estar pendientes entonces de tu reporte y de las imágenes. Buenas noches. Muy buenas noches, Roxana, Manuel, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Mientras tanto, las autoridades de la Policía Nacional Civil informaron que han reforzado la seguridad en la frontera de El Amatillo, donde se tienen cubiertos los puentes Amistad y Huascorán de forma preventiva debido a la caravana de los hondureños que han emprendido un viaje hacia los Estados Unidos. Además, se encuentran monitoreando los puntos ciegos. En total se han desplegado 40 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden y 20 de la División de Control Migratorio. Tenemos una función de
patrullaje en todos los puntos. Y si encontramos personas que estén intentando transitar esos lugares, lo que hacemos es lo que nos corresponde, es localizarlas y llevarlas a migración para que revisen cómo está su situación legal. Prevenir, ¿verdad?, que estas personas tomen una decisión de ese tipo, ¿verdad?, de atravesar un punto no autorizado, de atravesar el río, porque ponen en grave riesgo su integridad personal. Y también les contamos que el gobierno mexicano desplegó fuerzas militares y policiales en su frontera sur con la idea de frenar el paso a los indocumentados. De hecho, se conoció cómo los federales detenían a un número no determinado de hondureños en Ciudad Hidalgo. Por su parte, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que es oportuno dar alternativas a quienes salen de sus pueblos en busca de trabajo. Nosotros, a partir del 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo a migrantes centroamericanos. El que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Se trata de una inédita propuesta de visas de trabajo. Y también en Naciones Unidas hay preocupación sobre esta crisis de los migrantes rumbo a los Estados Unidos. Para ampliarnos la información tenemos el reporte con un periodista de La Voz de América. Así es, hablamos de Celia Mendoza. Celia, un gusto escucharte. El canciller de México, Luis Videgaray, se reunió este jueves con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la sede de esta organización en Nueva York. Durante la reunión, según el diplomático mexicano, México le pidió a las Naciones Unidas la asistencia por parte de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas y en especial del Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi. De acuerdo a Videgaray, lo fundamental para su país es que puedan proveer asistencia y ayuda en el procesamiento e identificación de migrantes que puedan obtener refugio o por lo menos la categorización de refugiados, esto después de que miles de personas salieran desde Honduras con destino hacia los Estados Unidos en busca de un proceso de aceptación migratoria como refugiados por parte del gobierno estadounidense. Sin embargo, para llegar hasta los Estados Unidos han pasado Honduras, Guatemala y esperan ahora cruzar México. Es por ello que Videgaray aseguró que es fundamental para su país que ya ha identificado a algunos de estos miembros de la caravana migratoria en el sur de su país, en la frontera con Guatemala, y quienes se han reunido con diferentes diplomáticos, quienes están evaluando la situación, que se mantengan las garantías de refugiados, la paz y la seguridad, en especial de aquellas personas vulnerables. Al mismo tiempo envió un mensaje fuerte a aquellos que traten de entrar de manera irregular, garantizando que las fuerzas de seguridad los detendrán y deportarán a sus países de origen. Mientras tanto, los Estados Unidos han generado fuerte controversia en torno a este tema. Tan solo este jueves, el presidente Donald Trump envió por medio de su cuenta de Twitter una amenaza directa al gobierno de México, asegurando que si no impiden el paso de estos migrantes que conforman la caravana migratoria, ellos cerrarán la frontera sur con México, lo que podría afectar seriamente no solamente la circulación de migrantes, pero también las relaciones económicas. Videgaray respondió asegurando que esta es una retórica que ellos no toman de una manera seria, debido a que en estos mensajes de Twitter el presidente Donald Trump en ocasiones está siendo motivado por asuntos internos de su país, en especial a 3 semanas de las elecciones de medio término. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York para Noticiero Hechos. Gracias, Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, por estar con nosotros y actualizarnos sobre esta situación que vemos que tiene una dimensión no solo centroamericana, sino afecta a México y también afecta a Estados Unidos, porque ese país está en elecciones de medio término y el tema migratorio sigue siendo un tema candente en la política norteamericana. Así es, así que nosotros como Noticiero Hechos vamos a estar pendientes. Y otra situación crítica que se vive en el país está relacionada a las condiciones del clima. Hoy las autoridades de Protección Civil informaron sobre daños a personas y sus bienes ocurridos en distintas zonas. 691 personas evacuadas, más de 1.935 viviendas anegadas y más de 200 derrumbes son algunos de los daños que han dejado las recientes lluvias en el país. Situación que mantiene preocupadas a las autoridades de Protección Civil.
ya que según pronósticos para los próximos días se espera el ingreso de una nueva baja presión. Vamos a tener el acercamiento de una onda tropical y es importante quizás este panorama general para entender que el fenómeno sigue hoy en el día, ¿verdad? Pero que no vamos a descuidarnos porque pues con tal saturación de agua en el suelo realmente vamos a tener que mantenernos activados y siempre atendiendo pues los riesgos que esto genera. Para Roberto Cerón, gerente de hidrología del Ministerio de Medio Ambiente, los pronósticos de este fenómeno afectará mayormente en la zona costera del país. Es por eso que hicieron nuevamente un llamado para quienes viven a la orilla del mar. Esperan también afectaciones por vientos acelerados, principalmente en la zona costera del país, oscilando entre 10 a 30 kilómetros por hora y máximos de hasta 50 kilómetros por hora. Vientos fuertes que son capaces de derribar árboles, rótulos y techos de viviendas frágiles. No se descarta volcamiento y hundimiento de pequeñas y medianas embarcaciones. Por su parte, las autoridades agradecieron a los diputados de la Asamblea Legislativa por la reciente aprobación de un decreto transitorio, en la que especifica que los alcaldes del país pueden tomar el 25% del fondo FODES para atender cualquier emergencia provocada por las lluvias. Con imágenes de Ever Ábalos, Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos. Y precisamente vamos a continuar con Ernesto Cornejo, que se encuentra en el Centro de Monitoreo de Riesgos y Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para actualizarnos cuáles son las condiciones que podemos esperar para las próximas horas. Adelante. Buenas noches, compañeros en los estudios y amigos televidentes. En efecto, a esta hora me encuentro ubicado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para conocer cómo estarán las condiciones climáticas para lo que resta de este día y, por supuesto, los próximos días de esta semana. Sabemos que viene una nueva baja presión. Napoleón, comentarle a nuestros amigos televidentes cómo nos va a afectar esta situación climática en el país. Sí, correcto. Observamos otra baja presión. Está siempre ubicada al sur de Guatemala. Esta baja presión esperamos a partir de esa noche se comienza su desplazamiento hacia el oeste. Hoy por la noche, todavía para la madrugada de mañana, esperamos esté influenciando con humedad que viene desde el Pacífico. Se va a mantener las lluvias, siempre lo más fuerte hacia la zona costera. El resto del país ya un poco ya más débil. Todavía para esta noche, madrugada de mañana, todavía primeras horas del día de este viernes, esperamos algunas lluvias, pero esperamos ir una leve mejoría hacia final del día viernes. Y ya el día sábado esperamos una condición normal, pero esperamos una onda tropical, siempre tormentas tarde-noche. Solo las lluvias tipo temporal, hoy por la noche, mañana por la mañana, y ya mejorando hacia final del día viernes. Las recomendaciones, Napoleón, para esas personas que viven en zonas de alto riesgo, y sabemos que esta baja presión también va a afectar la zona costera del país. Sí, correcto, ya que hemos tenido lluvias bastante fuertes estos días, todavía para esta noche y el día de mañana van a continuar las lluvias. A toda la zona costera, a la población que vive en zona costera, en especial aquí en zonas de alto riesgo, hay que estar pendientes del transcurso de estas lluvias y acatar las recomendaciones de Protección Civil. Gracias. Así es, esta es la información que les tengo hasta esta hora de la noche. Regreso la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias por el reporte, a tomarlo en cuenta para las próximas horas. Así es, a tomar muy en cuenta las recomendaciones que da Protección Civil y los diferentes organismos de socorro. Vamos a la pausa. Vamos ahora a hablar de temas judiciales. Por lavado de dinero, peculado y cohecho son algunos de los delitos que se les imputa a 25 personas, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares vinculados al exfiscal Luis Martínez. Según el Ministerio Público, Martínez conformó una estructura paralela al interior de la institución que se encargó de sustraer fondos de la Fiscalía, fabricar casos y pruebas ficticias, archivar investigaciones y recibir dádivas. Como prueba, la Fiscalía presentó 3 casos, uno de ellos el del expresidente Funes, quien supuestamente entregaba dádivas a Luis Martínez para bloquear investigaciones como la tregua entre pandillas y el caso de El Chaparral. Y precisamente la Fiscalía General de la República presentó hoy la acusación formal contra los implicados en el caso denominado Corruptela. ¿Qué sucedió en el Centro Judicial de San Salvador? Lo conocemos en el informe que nos ha preparado el periodista Antonio Valladares.
Dentro de 22 cajas, el Ministerio Público presentó ante el Juzgado Cuarto de Paz la documentación que respalda la acusación contra los 30 señalados en el caso denominado Corruptela. El requerimiento señala que el exmandatario Mauricio Funes, el empresario prófugo Enrique Raiz y el exfiscal general Luis Martínez crearon una red que permitió la apertura y cierre de procesos judiciales a su conveniencia. Por sus servicios, el titular del Ministerio Público habría recibido miles de dólares que le permitieron salir de sus deudas y gozar de una vida de lujos que siempre soñó. El señor Luis Antonio Martínez González entró como fiscal general. Él se encontraba en una situación económica muy comprometida, al punto que estaba próximo a ejecutarse un embargo sobre su vivienda. Estaba aproximadamente con endeudamiento de $240,000 en las 5 principales entidades financieras de este país. Además, se conoció que Luis Martínez habría desviado más de $418,000 de los fondos asignados a la Fiscalía General para la República para sus gastos personales. Los ahora procesados podrían pasar varios años en el sector 9 del penal La Esperanza de ser declarados culpables. Se les acusa de cometer peculado, lavado de dinero, cohecho propio e impropio, negociaciones ilícitas, omisión de investigación, entre otros delitos. Las penalidades de estos delitos son altas. Solo para mencionar alguno de ellos, el delito de lavado de dinero tiene una penalidad que oscila entre los 10 a 15 años de prisión. Y en el caso del señor Carlos Mauricio Funes, quien está siendo en este caso requerido por el delito de cohecho activo, es una penalidad que va de los 6 a los 10 años de prisión, para que ustedes tengan una idea de la gravedad de las conductas que se le están atribuyendo en este caso. ¿Cuánto hasta el momento como familiar para estar? A ningún imputado. Mire, están haciendo exactamente lo mismo que hizo la Fiscalía para negar que yo pudiera asistir a la conferencia. Yo le voy a hablar. Al juzgado también llegaron familiares de los imputados, pero su ingreso fue restringido. Los defensores aseguran que todo se trata de una estrategia montada por el actual fiscal general en busca de una reelección. Insisten en la inocencia de sus clientes. Lo que sucede es que aquí se ha dado un carisma diferente a lo que debe suceder. Siendo la Fiscalía la encargada de velar por la legalidad, está actuando en una forma ilegal. La audiencia inicial está programada para el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Ese día se definirá si los procesados continúan la ventilación del caso en prisión o se les imponen medidas sustitutivas. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. En temas de carácter legislativo, luego que los diputados superaran el veto presidencial para reformar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, el presidente Salvador Sánchez Serén podría acelerar el proceso para revocar la suspensión del grupo Egmont y así el país no sería declarado como paraíso fiscal. Hay que dar un reconocimiento de verdad a los diputados y a las diputadas que votaron para superar ese veto. Así reaccionó el fiscal general de la República, luego que los diputados de la Asamblea Legislativa superaran el veto presidencial para la reforma del artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía y dar autonomía a la Unidad de Investigación Financiera. Sostiene que es una decisión atinada y que al quedar en firme la reforma, notificará al grupo Egmont para que sea revocada la suspensión. Eso nos va a permitir que en las próximas audiencias el tema del Salvador, de la suspensión, puede ser abordada. Hay una audiencia en enero, hay una próxima audiencia en junio, pero claramente esto es un paso positivo para ir en ese camino. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, tiene 3 días hábiles para hacer una revaloración jurídica en cuanto a su posicionamiento o acudir a la Corte Suprema de Justicia según el artículo 138 de la Constitución de la República. Si la Corte en Pleno decide que el proyecto es constitucional, el mandatario salvadoreño estará en la obligación de sancionarlo y publicarlo como ley. Será ya en manos de los magistrados de la Corte actual, como está conformada, que van a tener que tomar la decisión, si es conocido o tiene que ser conocido por la nueva Sala de lo Constitucional que sea conformada. Pero esa es una decisión y una resolución que tiene que dar los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República desde hace una semana no tiene acceso a información compartida por 159 países que integran el organismo, dejando sin respuesta 64 solicitudes de información financiera sobre casos emblemáticos, como el destape a la corrupción y saqueo público, donde están involucrados 2 exmandatarios salvadoreños. Vamos a acudir a algunos países a solicitarles prácticamente de favor
países amigos que tenemos que nos puedan proporcionar alguna información fuera del sistema. Pero esto es si esos países quisieran hacernos el favor de darnos información. Es un tema totalmente aparte. El Grupo Egmont da como plazo hasta el mes de julio del 2019 para reformar la ley. Está en las manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dirimir el tema o esperar la conformación de la Sala de lo Constitucional. Caso contrario, El Salvador podría ser expulsado de este organismo y ser declarado como un paraíso fiscal. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y hay más reacciones sobre este tema. Como negativa e inoportuna calificó el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Domingo Méndez, la decisión del presidente de la República de vetar la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General. Los diputados de la Asamblea Legislativa han superado ese veto presidencial, pero el problema, según el expresidente de la Corte, es que exclusivamente la Sala de lo Constitucional debe dirimir el tema que actualmente no existe por el atraso de la elección de magistrados que ya supera los 3 meses en la Asamblea Legislativa. El problema es que tiene que irse eso a la Sala de lo Constitucional, que no existe, lo cual es totalmente, yo lo acabo de decir, criticable que los partidos políticos no hayan desterrado lo que es el cuoteo en el manejo de la Asamblea Legislativa. Hay una especie de mal o ningún funcionamiento de las instituciones del Estado, lo cual viene a convertirse en una situación verdaderamente caótica. Y la Asamblea Legislativa ya oficializó el inicio del proceso de elección del nuevo fiscal general de la República. El periodo para que los interesados presenten sus documentos culmina el próximo 5 de noviembre. El actual titular del Ministerio Público no descarta su reelección, pero antes debe evaluar varios puntos como su seguridad y la de su familia. Asegura que durante su periodo ha trabajado de manera solitaria para el combate a la corrupción, dándole identidad a la Fiscalía General de la República. Asegura que no valdría la pena los riesgos que ha pasado y que el trabajo en su gestión no tenga seguimiento. Si me someto al proceso, van a venir un montón de cosas, difamaciones, los trollers atacando y un montón de cosas. Entonces hay que valorar todo ese tipo de cosas, la familia, el riesgo que hay. He tenido que acudir hasta la Comisión Interamericana para poder pedir medidas de protección. Hay audios donde los narcotraficantes decían que me van a matar el 5 de enero. Parte positiva de tomar la decisión, hemos tratado de mediatizar la institución, la encontramos infiltrada, hemos hecho cosas importantes, hemos tocado estructuras de poder, el estatus de personas, de organizaciones, de funcionarios, de políticos, incluso de los mismos fiscales y de algunos jefes me dicen qué va a pasar a futuro. La fiscalía va a entrar en neutro, le van a poner retroceso, ¿qué va a continuar? Entonces no valdría la pena todos los riesgos que hemos pasado, que hemos vivido, a que todo esto se venga abajo también. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, dio detalles de la subasta de las camionetas que eran utilizadas por miembros de la Junta Directiva de ese órgano de Estado. Las de color rojo eran ocupadas por diputados del FMLN, las azules por el PCN, las de color gris por Gana y Arena. Y esta color verde estaba asignada a la presidencia del Congreso. Son las 13 camionetas que el próximo sábado 20 de octubre se subastarán, las mismas que eran ocupadas por los directivos de la Asamblea. Desde las 8 van a estar aquí las 88 personas, estimamos que podrían venir para no solamente acreditarse, mostrar atestados y para a eso de las 9 de la mañana empezar la puja por estas camionetas. El presidente Norman Quijano detalló que 88 personas se inscribieron para participar en la subasta de los vehículos. Quijano destacó que en 8 meses de no ocuparlas se han ahorrado $41,000, monto que era asignado para la compra de combustibles. Exige una declaración jurada del participante para asegurarse de que no tiene el parentesco que está establecido en las bases, ni que es diputado o diputada, ni empleado de la Asamblea Legislativa, ni pariente dentro del 2º grado de afinidad y 4º de consanguinidad. De acuerdo al valúo realizado, los precios oscilan entre los $20 a los $29,000. La Asamblea espera obtener al menos 400,000, que serán destinados al Fondo de la Nación. Y a partir de ese valúo, con el aporte de $100, para iniciar pues a ofertar, arranca ese proceso
el cual nosotros estimamos que puede representar al final de la subasta unos $400.000. La subasta será a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Legislativo de San Salvador. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y la fórmula presidencial de Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, en caso de ganar las elecciones, le apostarán al sector cafetalero a través del programa denominado Cosechas de Oro, que busca sanear las finanzas, potenciar la investigación, la renovación del parque cafetalero y el aprovechamiento de los mercados internacionales. Cosechas de Oro pretende beneficiar a los más de 23.600 productores de todo el país, de los cuales 17.000 son pequeños, quienes generan en conjunto 40.000 empleos directos, según ha dicho esta fórmula presidencial. Conscientes que un pilar central. Cómo construir puentes con mercados internacionales para poder exportar este producto, que es un producto de alta calidad, un producto 100% salvadoreño al resto del mundo. Hay muchas necesidades, el tema de seguridad es algo que realmente está afectando la productividad nacional y la voluntad de parte del sector a seguir invirtiendo, pero estamos comprometidos. Y también le queremos contar que hoy se desarrolló la segunda jornada de la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media. La PAE se evaluó ciencias naturales y literatura. Más de 81.000 estudiantes realizaron la prueba en las 317 sedes autorizadas por el Ministerio de Educación. En el Instituto Nacional Técnico Industrial, cerca de 400 alumnos se sometieron a la PAES. Los resultados de esta prueba se darán a conocer el próximo 23 de noviembre. Pues a nosotros nos ha tocado estar estudiando una semana antes de los dos, digamos, nos habían dicho que 2 días antes de la PAES teníamos que dejar de estudiar porque teníamos que estar preparados y concentrados en lo que teníamos que hacer. O sea, 2 días antes teníamos que haber dejado de estudiar para estar ya con la mente un poco calmada y concentrados en lo que teníamos que venir a hacer. Mi materia favorita es lenguaje, porque se leen obras y cosas así. A mí me gusta leer. Sociales y lenguaje, porque es la única, por decirlo así, fácil. Y ciudadanos consultados y autoridades de toxicología han expresado preocupación por el incremento de casos en los que los automovilistas conducen bajo el efecto de bebidas embriagantes. El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta más en la siguiente nota. Están sacando Quique la fuerza. Bajo los efectos del alcohol, este conductor fue detenido por las autoridades policiales hace unos días atrás, al protagonizar un accidente vehicular en la calle al Volcán de Mexicanos, que dejó como resultado 5 personas lesionadas. Este caso es uno de muchos en el que los conductores manejan bajo los efectos del alcohol, sin importar lo que ellos puedan causar. Ahí tranquilo. Tema que para el director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia es muy preocupante. Hemos visto que sí, este año ha ido al alza esta cantidad de conductores peligrosos detenidos. Ya sobrepasamos los números que se obtuvieron el año pasado en todo el año. Tenemos un 40% más de personas sorprendidas bajo este delito de conducción peligrosa que el año pasado. Y eso sí es preocupante, porque también tenemos más accidentes, más muertos en carretera, llevamos casi 100 muertos más en carreteras este año que el año pasado, y más lesionados. Las leyes en el país obligan que si un conductor es señalado de conducir bajo los efectos del alcohol, debe ser capturado y remitido hacia una Bartolina para pasar al menos 72 horas tras las rejas. Solamente el delito es conducción peligrosa y no hay daños a terceros o materiales, pues él lo que hace es mandarlo a un centro de deshabituación, que puede ser Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, le dicta también medidas sustitutivas como es no ir a lugares donde se consuma, donde se venda, no juntarse con personas que consumen, por un término aproximadamente la mayoría lo hace de 1 año.
Las autoridades, por su parte, mencionaron que para este último trimestre del año van a incrementar los controles de antidoping a nivel nacional. Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos. El alcoholismo es una enfermedad progresiva y de fatales consecuencias. Exactamente, y por eso hay que prestarle atención a lo que dice Tránsito y a lo que dice la gente de toxicología. Vamos ahora a otras noticias que tenemos en un resumen. El vicepresidente Óscar Ortiz inauguró el alojamiento de aviación civil que con una inversión de $2 millones permitirá recibir a ejecutivos y estudiantes nacionales y extranjeros del Instituto Centroamericano de Capacitación Aeronáutica. En estas instalaciones se podrá recibir hasta 500 personas al año. Protección Civil mantendrá activo el sistema en todo el país por el paso de una onda tropical durante el fin de semana. El gobierno mantiene asistencia para las personas albergadas por las lluvias y atiende la apertura de calles y caminos donde han sido afectadas por inundaciones o derrumbes. El país cuenta con una masa forestal del 37.9% según el inventario de bosque presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta información permite tomar decisiones estratégicas para el manejo y conservación de los bosques a través del Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes. Así vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos con más de Hechos Emisión Estelar. Vamos a retomar el tema de los inmigrantes hondureños y es que en territorio guatemalteco ya han recorrido varios kilómetros diferentes grupos de estas personas de Honduras. Para actualizarnos la información tenemos el reporte de nuestra televisora aliada en Guatemala. Se los dejamos a continuación. Pese a las advertencias del gobierno de los Estados Unidos de que el viaje migratorio de los hondureños será un fracaso, la caravana de migrantes avanza con pasos lentos pero firmes. El grupo de indocumentados que intenta llegar a la tierra de las oportunidades sigue su camino, pero de manera dividida. Algunos siguen al oriente del país. Una buena cantidad atravesó esta tarde la ciudad guatemalteca y se dirige rumbo a la frontera de México. Quienes llegaron a San Marcos cruzaron hoy la frontera en el río Suchiate en medio de un fuerte contingente policial y militar que desplegó el gobierno de México en la frontera. Más tarde se registró un enfrentamiento en Ciudad Hidalgo entre los indocumentados y las autoridades mexicanas. El objetivo de los uniformados era frenar el paso de los hondureños, pero ninguna autoridad policial, y mucho menos las intimidaciones del gobierno de Trump, han logrado parar la crisis humanitaria. Hoy se cumplieron 5 días desde que miles de personas de escasos recursos iniciaron este viaje teniendo como objetivo un solo sueño: llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, es importante resaltar que durante su paso por el territorio nacional, la caravana cobró fuerza y más personas se sumaron al trayecto peligroso. Es importante mencionar que Donald Trump también amenazó a través de sus redes sociales que si el gobierno de México no logra frenar a los indocumentados, su gobierno enviará a las fronteras de los Estados Unidos a los militares para detener a toda costa el avance migratorio. Bien, y con esta nota le ponemos punto final a esta entrega de Noticiero Hechos Emisión Estelar. Gracias por habernos sintonizado. Muchas gracias.